El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa el segundo de primaria, no olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. De una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa el segundo de primaria, no olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans,
y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa al segundo de primaria, no olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollábamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa al segundo de primaria, no olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollábamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa al segundo de primaria, no olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces
yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa el segundo de primaria. No olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa el segundo de primaria. No olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro. A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras, cada una de ellas con una historia, como la de este cuadro llamado Yo también soy una dálmata. Y el dálmata se iba a entrar al edificio, pero le cerraron la puerta, entonces yo quería tener, como a mí me gustan mucho los perros, quería tener una mascota aunque fuera en un lienzo, un dálmata. Como todo artista tiene sus momentos de sequía, pero gracias a su profesor cuenta con una fórmula mágica. A veces no sé qué pintar, pero a Néstor, que es mi profesor de pintura, se le ocurrió una idea. Como nosotros tenemos polvos mágicos, que cogíamos un papel de periódico, sacábamos un polvo mágico, lo enrollamos y lo metíamos en un cajón y lo abríamos y después sabíamos qué pintar. Quienes han conocido su obra la admiran. Carlos Vives, uno de sus fans, y antes de morir, Débora Arango le pidió un cuadro, deseo que la niña le pudo cumplir. Que si le llevaba uno, que si le regalaba un cuadro y se lo llevamos. Dijo que muy bonito. Cursa el segundo de primaria. No olvida sus muñecas y peluches. Como toda niña, disfruta de los chocolates, pero la pintura es una manera de contar sus sentimientos. En Medellín, Oscar Montoya, Caracol Noticias. El talento de una niña antioqueña para la pintura le abrió las puertas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hoy expone sus trabajos. Dicen que es tal el talento de la pequeña que Carlos Vives es uno de sus seguidores y que en vida la pintora Débora Arango le pidió que le hiciera un cuadro.
A sus 8 años, María Manuela Márquez Velázquez ya cuenta que tiene una exposición de pintura con 81 obras.